Mateo capítulo 4. La tentación de Jesús y su primer ministerio galileo. A. Jesús es tentado en el desierto. 1. Versos 1 al 2. Jesús fue llevado al lugar de tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. A. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Después de haberse identificado con los pecadores en su bautismo, Jesús se identificó con ellos nuevamente al ser severamente tentado. Esto fue una parte necesaria de su ministerio, así que realmente fue llevado por el Espíritu al desierto. 1. Fue un contraste notable con la gloria del bautismo de Jesús y el desafío de ser tentado por el diablo. Entonces las aguas frías del Jordán, ahora el desierto árido. Entonces las grandes multitudes, ahora soledad y silencio. Entonces el Espíritu reposaba como una paloma, ahora el Espíritu lo lleva al desierto. Entonces el Padre llamándole Hijo amado, ahora el silbido de Satanás el tentador. Entonces ungido, ahora atacado. Entonces el agua del bautizo, ahora el fuego de la tentación. Primero se abrieron los cielos, ahora el infierno. 2. Jesús no necesitaba ser tentado para ayudarlo a crecer, sino que soportó la tentación para poderse identificar con nosotros. Hebreos 2:18 y 4:15. Y para demostrar su carácter santo y sin pecado. 3. El Espíritu Santo no puede tentarnos. Santiago 1:13. Pero el Espíritu Santo puede llevarnos a un lugar donde seremos tentados. Esto no es para probarle algo a Dios, quien sabe todas las cosas, sino para probarnos algo a nosotros y a los seres espirituales que nos observan. B. Tentado por el diablo. La tentación es algo certero para todos. Sin embargo, la tentación de Jesús fue más severa. Fue más severa porque fue tentado directamente por el diablo, cuando por lo regular nosotros lidiamos con demonios menores. También fue más severo porque hay un sentido en el que la tentación es aliviada al ceder, y Jesús nunca cedió. Por lo tanto, soportó niveles de tentación que nosotros nunca sabremos por experiencia. 1. Muchos comentaristas creen que es inapropiado referirse a esta sección como la tentación de Jesús, porque la palabra peirazo es traducida más seguido y más exacta como prueba en vez de tentación. Peirasein tiene un elemento bastante diferente en su significado. Significa probar mucho más que tentar en nuestro sentido de la palabra. Barclay. 2. El comentario de Lutero sigue siendo cierto. La oración, la meditación y la tentación son los 3 mejores instructores del ministro del Evangelio. Spurgeon. C. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo menciona el desierto árido. El desierto de Judea era y sigue siendo exactamente eso. Y la condición física severa de Jesús después de un ayuno tan largo. Se dice que después de que los dolores de hambre regresan después de un ayuno así, tuvo hambre, indica que el sujeto está comenzando a morir de hambre. 1. Aquí se vio milagrosamente el poder divino, al sostener la naturaleza humana de Cristo sin nada que comer. Esto fue un milagro. Paul. Sin embargo, también fue un milagro evidente en la vida de Moisés. Éxodo 34:28 y Elías, Primera de Reyes 19:8. Fue sobrenatural, pero no más allá de la capacidad humana cuando es habilitado por el Espíritu de Dios. D. 40 días y 40 noches. Este es un periodo familiar de pruebas en la Biblia, tanto en los días de Noé como para Israel en el desierto. Jesús tendrá éxito donde Israel como nación fracasó.
1. Nuestro Salvador fue tentado todo este tiempo de los 40 días, dice San Lucas, pero estos 3 peores asaltos fueron reservados para último. John Trapp. 2. Esto no fue abnegación solo por el bien de la abnegación, o peor aún, por el orgullo espiritual. Este fue un periodo de dependencia forzada en Dios el Padre. Recordamos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. 2. Versos 3 al 4. La primera tentación, una apelación a la lujuria de la carne. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino a él el tentador. En nuestras vidas no es cuestión de si vendrá el tentador, sino de cuándo vendrá. Enfrentaremos la tentación hasta que lleguemos a la gloria. 1. Pero hagamos lo que hagamos, seremos tentados. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Spurgeon. 2. Debemos considerar las circunstancias que precedieron a la tentación de Jesús. Él estaba en un estado mental especialmente devoto antes de su tentación. Estaba involucrado en un acto de obediencia pública a la voluntad de su Padre antes de su tentación. Estaba en un estado mental muy humilde antes de su tentación. Fue bendecido por una certeza celestial de su filiación antes de su tentación. Fue lleno del Espíritu Santo antes de su tentación. Estaba completamente separado del mundo antes de su tentación. B. Si eres hijo de Dios. La pregunta hecha por Satanás es más como, ya que eres hijo de Dios, en lugar de, si eres hijo de Dios. Satanás no estaba cuestionando la deidad de Jesús. Lo desafió a probarlo o demostrarlo a través de obras milagrosas. C. Di que estas piedras se conviertan en pan. Esta fue una tentación de usar los dones de Dios para propósitos egoístas. Satanás sugirió que Jesús usara sus poderes milagrosos para proveerse comida. 1. La filiación del Dios vivo, él sugirió, seguramente significa que Jesús tiene el poder y el derecho de satisfacer sus propias necesidades. Carson. 2. Esta no fue una tentación de crear milagrosamente grandes riquezas o lujos, solo pan. La Biblia tiene muchos acontecimientos de provisiones milagrosas, algunas por manos de Jesús. Sin embargo, Jesús no hizo que estas piedras se convirtieran en pan, especialmente por instigación de Satanás. 3. Podríamos decir que Jesús estaba siendo probado por medio de sus fortalezas, por medio de sus dones. ¿Permitiría que sus fortalezas se convirtieran en trampas? Él manda al Señor que compruebe su filiación al servirse a sí mismo. Y sin embargo, esa hubiera sido la mejor manera de comprobar que Él no era el Hijo de Dios. Spurgeon. Podríamos decir que la misma tentación vino a Jesús en la cruz. Mateo 27:40. D. Él respondió y dijo: Jesús no tuvo un desacuerdo con Satanás de manera silenciosa. Le respondió de la palabra de Dios cuando Jesús citó Deuteronomio 8:3. Jesús muestra que toda la palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que la comida misma. 1. Lo que Satanás sugirió tenía sentido. ¿Por qué morirte de hambre? Pero lo que escrito está tiene aún más sentido. 2. El hambre representa los deseos humanos. Y la pregunta era, si la filiación significa exención de estos o aceptación leal de ellos como parte de la experiencia del Mesías. Bruce. 3.
No es que Jesús haya rechazado la ayuda sobrenatural para alimentarse. Él estaba más que feliz de comer lo que los ángeles le llevaron cuando terminó el tiempo de prueba. Mateo 4:11. No se trataba de rechazar la ayuda sobrenatural. Se trataba de someterse al tiempo y voluntad de su Padre en todas las cosas. Escrito está. Al confiar en el poder y la verdad de la palabra de Dios, Jesús estaba dispuesto a pelear esta batalla como hombre. Fácilmente pudo haber reprendido a Satanás a otra galaxia, pero lo resistió de una manera que nosotros podemos imitar. 1. Jesús usó las Escrituras para luchar contra la tentación de Satanás, no un poder sobrenatural inaccesible para nosotros. Jesús peleó esta batalla como hombre y no utilizó ningún recurso especial indisponible para nosotros. Sacó la espada del Espíritu. Nuestro Señor no peleará con ninguna otra arma. Pudo haber hablado nuevas revelaciones, pero escogió decir, escrito está. Spurgeon. 2. Pudo haberse enfrentado a Satanás con una exhibición de su gloria. Pudo haberse enfrentado a Satanás con lógica y razonamiento. En vez, Jesús usó la palabra de Dios como arma contra Satanás y la tentación. Él usó un arma que uno puede usar aun cuando está solo. Él usó un arma para defender su filiación. Él usó un arma para vencer la tentación. Él usó un arma que fue efectiva porque la entendía. 2. Nosotros resistimos efectivamente la tentación de la misma manera que lo hizo Jesús, contrarrestando las mentiras seductoras de Satanás y alusándolas con la verdad de Dios. Y si somos ignorantes de la verdad de Dios, estamos mal armados en la lucha contra la tentación. 3. Versos 5 al 7. La segunda tentación. Apelación al orgullo de la vida. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Satanás tentó a Jesús a forzar al Padre a un evento sobrenatural. Satanás apeló al deseo dentro de cada hombre de sentir la aprobación de Dios y de tener esa aprobación demostrada públicamente. 1. Le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo se levantaba a unos 200 pies desde el suelo del valle de Cedrón. Un salto desde ahí y la aparición de la protección angelical prometida sería un espectáculo extraordinario. 2. Las sugerencias del diablo eran de una crisis creada artificialmente, no de confiar en Dios en las situaciones que resultan del servicio obediente. France. 3. Este era el mismo método que prometían los falsos mesías que surgían continuamente. Estos simuladores ofrecían sensaciones que no podían realizar. Jesús podía realizar lo que prometía. ¿Por qué no debería hacerlo? Barclay. 4. Jesús acababa de tener este tipo de demostración espectacular en su bautismo. Mateo 3:17. Pero eso se debió haber parecido muy lejano después de 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto. B. Escrito está. El diablo también puede usar esta frase. Podemos confiar en que el diablo ha memorizado la Biblia y es un experto en citarla fuera de su contexto para confundir y derrotar a los que tienta. Aquí, el diablo citó el Salmo 91, versos 11 al 12, y lo sacó fuera de su contexto para decir, vamos, Jesús, si haces esto, la Biblia promete que los ángeles te rescatarán y será excelente autopromoción. 1.
Satanás tomó prestada el arma de nuestro Señor y dijo, escrito está, pero no usó la espada legalmente. No estaba en la naturaleza del demonio falso citar correctamente. Excluyó las palabras necesarias en todos tus caminos. Así hizo que la promesa dijera lo que en verdad nunca sugirió. Spurgeon. Este texto está falsamente citado, porque el diablo omitió las palabras que te guarden en todos tus caminos. Probar a Dios de esta manera no era la manera de Jesús, no era la manera del Salvador o del Mesías. Dios nunca había prometido, ni jamás dado, alguna protección de ángeles en formas pecaminosas o prohibidas. Paul. Este texto está aplicado incorrectamente, porque no se usó para enseñar o animar, sino para engañar, haciendo de estas palabras una promesa para ser cumplida con la negligencia de Cristo de su deber, extendiendo la promesa de providencia especial a peligros en los cuales los hombres se meten voluntariamente. Paul. 2. Jesús entendió por su conocimiento de todo el consejo de Dios, Hechos 20:27, que Satanás estaba torciendo este pasaje del Salmo 91. Jesús sabía cómo usar bien la palabra de verdad, 2 de Timoteo 2:15. Lamentablemente, muchos hoy en día están dispuestos a creerle a cualquiera que cite la Biblia. Un predicador puede decir prácticamente lo que quiera si cita algunos textos para comprobar, y la gente asumirá que en realidad está hablando de la Biblia. Es importante que cada cristiano conozca la Biblia por sí mismo, y no se deje engañar por alguien que cita la Biblia sin exactitud o aplicación correcta. C. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús contestó con escritura, pero la aplicó correctamente. Sabía que intentar forzar o manipular a Dios el Padre hacia tal demostración tentaría a Dios, lo cual las Escrituras prohíben completamente. 1. Esto nos advierte en contra de demandar algo espectacular de Dios para comprobar su amor o cuidado por nosotros. Él ya ha dado la última demostración de su amor por nosotros en la cruz. Romanos 5:8. Y no puede hacer nada más espectacular que eso. 2. El enfoque está de nuevo en su relación con Dios. Como hijo de Dios, él podía reclamar con confianza absoluta la protección física que Dios promete en el Salmo 91, 11 al 12. El Hijo de Dios solo puede vivir en una relación de confianza que no necesita ser probada. France. 4. Versos 8 al 10. La tercera tentación, una apelación a los deseos de los ojos. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A. Todo esto te daré. Esencialmente, esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo alrededor de la cruz. Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo y la gloria del dominio de Satanás. Y Satanás se los ofrece a Jesús. Si solo postrado me adorares. 1. De nuevo puede parecer algo pequeño. Jesús podía poseer todos los reinos del mundo y la gloria, y hacerlo sin soportar la cruz. El peligro es más grande cuando el final es bueno. Bruce. 2. Todo lo que tendría que hacer es darle a Satanás lo que él había anhelado desde que cayó de lo glorioso a lo profano: adoración y reconocimiento de Dios mismo. Esta es una revelación del corazón de Satanás. La adoración y el reconocimiento son mucho más preciosos para él que la posesión de los reinos del mundo y la gloria. Sigue siendo el que dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 al 14. 3. Si las palabras todos los reinos del mundo se tomaran en un sentido literal, entonces esta debe haber sido una representación visionaria, ya que la montaña más alta en la faz de la tierra no podría ser suficiente para hacer evidente incluso un hemisferio de la tierra, y el otro necesariamente debe estar en oscuridad. Clark. 4. Si no podemos decir con exactitud cómo Satanás le mostró esto a Jesús, podemos decir con cierta certeza lo que Satanás no le mostró a Jesús. Satanás ofrece los reinos del mundo y su esplendor sin mostrar su pecado. Carson. B. Te daré. Evidentemente, Satanás tiene autoridad sobre este mundo y sus gobiernos. La tentación no podría haber sido real a menos que haya un sentido real de que Satanás posee todos los reinos del mundo y la gloria. 1. Adán y sus descendientes le dieron al diablo esta autoridad. Dios le dio a Adán la tierra como mayordomía. Génesis 1, 28 al 30. Y Adán voluntariamente se la entregó a Satanás. Después de eso, todos los descendientes de Adán dieron su voto de aprobación por su pecado personal. 2. Por supuesto, todas las cosas pertenecen a Dios, pero Dios permite que Satanás funcione como el Dios de este siglo. 2 de Corintios 4:4, con un propósito. Es por esto que el mundo caíno está en el desorden que está ahorita. 3. El tentador no se atreve a mencionar la filiación en este caso, porque eso habría puesto la sugerencia blasfema demasiado obvia. Ningún hijo de Dios puede adorar al diablo. Spurgeon. C. Vete, Satanás, porque escrito está. Jesús respondió con la escritura nuevamente, y le mandó al diablo que se fuera. De la misma manera, nosotros podemos resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Funcionó para Jesús. El diablo entonces le dejó, y funcionará para nosotros. 1. La palabra de Dios tiene el poder de acobardar y aplastar las tentaciones de Satanás. Mucho mejor que una daga de madera, una espada de plomo de los papistas, su agua bendita, cruces, granos, reliquias sucias. No es el símbolo de la cruz, sino la palabra de la cruz que derrumba a Satanás. Trapp. 2. Las tentaciones de Jesús también nos recuerdan que no es pecado ser tentado, siempre y cuando la tentación sea resistida. Aún las tentaciones horribles, Jesús fue tentado a adorar a Satanás. No son en sí mismas pecado si son resistidas. 5. Verso 11. El diablo se va y los ángeles llegan a Jesús. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. A. El diablo entonces le dejó significa que Jesús ganó. Ganó porque reconoció el modo de ataque de Satanás, mentiras y engaños. Principalmente, Satanás es un engañador y para aquellos que viven a la luz de la cruz, el engaño es su única herramienta porque los poderes demoníacos fueron desarmados en la cruz de sus armas. Y poder reales. Colosenses 2:15. Pero el engaño es extremadamente efectivo para llevarnos al pecado y causarnos vivir la vida en temor e incredulidad. 1. Jesús mostró la única respuesta efectiva al engaño, la verdad de Dios, no la sabiduría del hombre. Primero, debemos ver la tentación por lo que realmente es, una mentira. Después, debemos combatir a la tentación con la palabra de Dios. Luego, debemos edificarnos siempre en la verdad y tenerla en nuestro corazón.
2. Cada pasaje que Jesús citó a Satanás en esta sección viene de Deuteronomio capítulos 6 y 8. No es irrazonable suponer que Jesús estaba meditando en estos mismos pasajes y que peleó contra Satanás con el pan fresco que se acababa de alimentar. Debemos asegurarnos de tener siempre pan fresco con el cual responderle a Satanás. 3. Es digno de notar que todos los pasajes citados por nuestro Señor vienen del libro de Deuteronomio, un libro que ha sido tan gravemente atacado por críticos destructivos. Así, nuestro Señor puso honor especial sobre esa parte del Antiguo Testamento, el cual vio que sería el más atacado. Los últimos años han demostrado que el diablo no le gusta Deuteronomio. Se vengaría por las heridas que le causó en esta ocasión tan memorable. Spurgeon. 4. Jesús pensó que esto era importante para nosotros saber. Solo Él le pudo decir a los escritores del Evangelio lo que sucedió cuando fue tentado en el desierto de Judea. Necesitamos aprender de esto, para aprender cómo nosotros podemos vencer la tentación. Pero aún más importante, cómo Jesús venció la tentación en nuestro nombre y tuvo éxito como el Hijo de Dios sin pecado, donde Adán, Moisés y todos los demás habían fallado. B. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Dios nunca abandona a los que soportan la tentación. Así como vinieron ángeles y le servían a Jesús, Dios encontrará una manera de ministrarnos a nosotros y satisfacer nuestras necesidades mientras soportamos la tentación. 1. La ayuda angelical del Salmo 91:11, la cual Jesús se rehusó a llamar ilegítimamente, ahora es dada apropiadamente. Servían implica particularmente la provisión de alimentos y de nuevo la experiencia de Elías parece ser recordada. Primera de Reyes 19, 5 al 8. France. 2. Estos seres santos tal vez no hayan venido mientras la batalla estaba siendo peleada, no sea que hubiera dividido los honores de ese día. Pero cuando terminó el duelo, se apresuraron en llevar comida para el cuerpo y comodidad a la mente del rey campeón. Spurgeon. B. El primer ministerio galileo de Jesús. 1. Versos 12 al 16. Cumpliendo la profecía, Jesús trae luz a la región de Galilea. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. A. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Juan 3:22 y 4:1 al 2 indican que el primer ministerio que Jesús hizo con sus discípulos fue un ministerio del bautismo en el Jordán. Algún tiempo después de eso y del arresto de Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para comenzar su ministerio ambulante en esa región. 1. El Evangelio de Juan, Juan 1:19, 2:12, registra un ministerio temprano en Galilea y en Judea antes de que Jesús fuera a Galilea, como se menciona aquí. Este ministerio en Judea incluyó el primer llamado de los discípulos y la boda en Caná, en Galilea, y la primera limpieza del templo seguida por su entrevista con Nicodemo, en Judea. Después Juan se nos dice lo que pasó cuando Jesús viajó al norte de Galilea, pasando por Samaria, y se encontró con una mujer samaritana en un pozo. 2.
Fue el encarcelamiento de Juan lo que provocó esto. Galilea era la tetrarquía de Herodes, quien había encarcelado a Juan. Dentro de la región, nuestro Señor fue a continuar el ministerio del hombre así silenciado. Así ha sido y sigue siendo. La maldad puede callar una voz, pero no puede impedir la proclamación de la palabra. Si Juan está encarcelado, entonces Jesús lleva el mensaje. Morgan. B. Volvió a Galilea. La región de Galilea era una región fértil, progresiva y altamente poblada. De acuerdo con las figuras del historiador judío Josefo, había alrededor de 3 millones de personas poblando Galilea, un área más pequeña que el estado de Connecticut. 1. En un área de aproximadamente 95 por 50 kilómetros, Josefo dice que había alrededor de 204 pueblos y ninguno tenía menos de 15,000 personas. Eso da una población de más de 3 millones de personas en la región. 2. Galilea era de población predominantemente gentil, pero con gran cantidad de ciudades y ciudadanos judíos. Además, Galilea era conocida como una región increíblemente fértil. Muchas granjas exitosas aprovecharon la buena tierra. C. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Esto fue porque las personas rechazaron a Jesús en su propio pueblo. Lucas 4, 16 al 30. Fue significativo que Jesús hizo su hogar en Capernaum y no en Nazaret. 1. Mateo pudo haber estado particularmente interesado en Capernaum, porque era en donde él vivía. Mateo 9, 1 al 9. Pedro también tenía una casa en Capernaum. Mateo 8, 14. Marcos 1, 29 y 2, 1. 2. Pero dejando a Nazaret, Jesús no fue a vivir y a hacer su casa en Jerusalén o Judea. Ir a Jerusalén parecería ser una mejor planificación de carrera para el Mesías, pero Jesús habitó en Capernaum. Esta migración a Capernaum no está anotada formalmente en los otros evangelios, pero Capernaum aparece en todos los sinópticos como el centro principal del ministerio galileo de Cristo. Bruce. 3. Aquí habitó en una casa, que se le fue prestada o alquilada, porque no tenía nada propio en donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Aquí rindió homenaje como habitante, y aquí recurrió y se retiró cuando estaba cansado. Trapp. D. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Como es su costumbre, Mateo ve el ministerio de Jesús en Galilea como el cumplimiento de la profecía. Luz ha llegado a esta región poblada en gran parte por gentiles. E Isaías 9, 1 al 2. Predijo esto del ministerio del Mesías. 1. En la despreciada Galilea, el lugar donde la gente vive en oscuridad, es decir, sin las ventajas religiosas y culturales de Jerusalén y Judea. Aquí la luz ha resplandecido. Carson. 2. Galilea de los gentiles era ahora una descripción más apropiada que en los días de Isaías, ya que los movimientos sucesivos de población le habían dado una población predominantemente gentil hasta que los gobernantes asmoneos adoptaron una política de judaización deliberada, lo que resultó en una población grandemente mixta. France. 2. Verso 17. Una descripción general del mensaje de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A. Comenzó Jesús a predicar. Se podría decir que esta fue la ocupación principal de Jesús. Él sanó y ministró milagrosamente a muchos.
pero en general parece justo decir que Jesús fue un predicador y un maestro que sanaba, más que un sanador que también predicaba y enseñaba. Esta es la prioridad del ministerio de Jesús, como está escrito en Mateo 4:23. 1. Predicar. La palabra en griego es kerusein, la cual es la palabra para la proclamación de un heraldo de un rey. Kerux es la palabra griega para heraldo, y el heraldo era el que traía un mensaje directo del rey. Barclay. B. Arrepentíos. El evangelio que Jesús predicó comenzó en el mismo lugar que comenzó el evangelio que Juan predicó, con un llamado al arrepentimiento. Mateo 3:2. De hecho, como Jesús esperó hasta que Juan estaba preso, Mateo 4:12, probablemente se vio a sí mismo retomando donde Juan se quedó. Pero Jesús iría más lejos que Juan, porque Juan anunció la venida de Mesías y Jesús es el Mesías. C. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunas personas hacen distinciones elaboradas entre el reino de los cielos y el reino de Dios. En realidad, parece que no hay ninguna diferencia, especialmente teniendo en cuenta la costumbre judía de no mencionar a Dios directamente, sino referirse a Él por el lugar donde vive, los cielos, una costumbre que Mateo, un judío escribiendo a los judíos, a menudo emplea. 3. Versos 18 al 22. 4 hombres son llamados como discípulos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. A. Vio a 2 hermanos, que echaban la red en el mar. Esta no fue la primera vez que Jesús se encontró con estos hombres, y otros evangelios describen encuentros anteriores. Juan 1:35 al 42 y Lucas 5:3. Pero este es cuando Jesús los llamó a dejar sus profesiones y seguirlo con un compromiso de tiempo completo. 1. Su industria de pesca era próspera y sus pescadores no necesariamente pobres. La familia de Zebedeo empleaba trabajadores. Marcos 1:20. France. 2. Dios generalmente llama a personas cuando están ocupadas haciendo algo. Jesús llamó a los apóstoles mientras echaban la red en el mar o remendaban sus redes. Estaban ocupados en ocupaciones legales cuando los llamó a ser ministros. Nuestro Señor no llama a los ociosos, sino a los pescadores. Spurgeon. Saúl estaba buscando a los asnos de su padre. David estaba cuidando las ovejas de su padre. Los pastores estaban vigilando a sus rebaños. Amós estaba labrando en Tecoa. Mateo estaba trabajando en la mesa del recaudador de impuestos. Moisés estaba cuidando los rebaños de su suegro. Gedeón estaba trillando trigo. B. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En ese tiempo era costumbre que un rabí tuviera discípulos. No había nada de culto en que Jesús les pidiera a estos hombres que estuvieran con él constantemente para aprender de él. En unos aspectos, Jesús les ofreció una educación tradicional a los pies de un rabí. En otros aspectos, esto era muy diferente de la educación rabínica normal. 1. Venid en pos de mí. Inmediatamente sugeriría a los discípulos de un rabí.
que literalmente lo seguían para absorber su enseñanza, aunque esto era por su propia voluntad, no por su llamamiento. France. 2. Él, sin embargo, fue más allá que Juan, quien solo podía anunciar y apuntar a otro. Jesús inmediatamente siguió el anuncio con la palabra hablada a individuos: venid en pos de mí, así reclamando su posición como rey. Morgan. C. Ellos entonces, dejando al instante las redes, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La respuesta inmediata de estos discípulos es un gran ejemplo para nosotros. Entonces, los primeros discípulos hicieron lo que todos los discípulos de Jesús deben hacer. Le siguieron. 1. Seguir a Jesús significa dejar unas cosas atrás. La mujer samaritana dejó atrás su cántaro. Mateo dejó su mesa de impuestos. Y el ciego Bartimeo dejó su manto para seguir a Jesús. 4. Versos 23 al 25. Una descripción del ministerio de Jesús en Galilea. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. A. Enseñando en las sinagogas. Las costumbres de las sinagogas en ese tiempo le dieron a Jesús muchas oportunidades de enseñar, porque a menudo le daban a un visitante, especialmente a uno distinguido, la oportunidad de hablar. 1. Después de la enseñanza, había un momento de discusión y preguntas. La sinagoga era el lugar ideal para transmitir una nueva enseñanza a la gente. Barclay. B. Enseñando, predicando el evangelio del reino. La diferencia entre enseñando y predicando es una de énfasis y forma, no de contenido. 1. Predicar es la proclamación intransigente de certezas. Enseñar es la explicación del significado y la importancia de ellas. Barclay. C. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La habilidad de Jesús de sanar a aquellos con todo tipo de enfermedades demuestra que Él tiene un poder auténtico sobre el daño causado por la caída del hombre. Su autoridad sobre los demonios y los endemoniados muestra que tienen un poder auténtico sobre toda creación. 1. Esta es la primera vez que se menciona a los endemoniados en el Nuevo Testamento, y el concepto rara vez es registrado en el Antiguo Testamento. Saúl fue un ejemplo quien fue perturbado por un espíritu, como en 1 Samuel 18:10, 19:9. Obviamente, hay muchos más registros de endemoniados en las páginas del Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento o en el mundo occidental contemporáneo. Se han ofrecido muchas sugerencias para este hecho. Algunos creen que Dios le dio al diablo mayor permiso para afligir al hombre de esta manera para dar mayor evidencia de las credenciales de Jesús como Mesías. Algunos creen que Dios le dio al diablo mayor permiso para afligir al hombre de esta manera para reprender a los saduceos, quienes no creían en seres espirituales como ángeles y demonios. Algunos creen que no hubo mayor permiso en esos tiempos y que la misma cantidad de posesiones demoníacas existen hoy en día, aunque no se reconocen como tal. Algunos creen que simplemente
hay menor posesión demoníaca en culturas que han estado bajo la influencia del Evangelio por cientos de años, y muchos más en culturas paganas y o animistas. Algunos creen que el mismo Satanás no está interesado en una estrategia de posesión demoníaca de humanos en el mundo occidental contemporáneo, porque considera que el anonimato y escepticismo espiritual son herramientas más efectivas. D. Le siguió mucha gente. Jesús tenía un propósito para permitir que tantos milagros dramáticos atrajeran a mucha gente. Él quería enseñar a las multitudes, no simplemente impresionarlas con milagros. 1. Con cada concesión para la exageración de una cuenta popular, esto habla de una impresión extraordinaria. Bruce. 2. La fama de Cristo se expandió muy lejos, sin duda, por el bien que hacía y los milagros que obraba. Toda aquí de nuevo puede significar no más que muchos que estaban indispuestos y enfermos en cuanto a su salud corporal. Clark. 3. La gente de todas estas áreas seguían a Jesús. A pesar de los argumentos contrarios, seguir no necesariamente significa un discipulado sólido. Puede, como aquí, referirse a aquellos que en algún momento en particular siguieron a Jesús en su ministerio itinerante y por lo tanto fueron considerados libremente discípulos. Carson.